Muy bien, aquí estamos ya en la tercera parte de esta lección y se llama La victoria sobre el pecado. Esto es muy importante. No solo tenemos que ser salvos, sino que también victoriosos sobre el pecado. Desde el momento en que uno acepta a Cristo es salvo para siempre, siempre y cuando esa entrega haya sido totalmente sincera. Sin embargo, aún tenemos la naturaleza vieja que nos incita al pecado. El creyente tiene que apropiarse de la provisión divina para triunfar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener victoria sobre el pecado? Aquí vamos a ver que vamos a hacer 4 cosas importantes. La primera es tener comunión con Dios. Y aquí vamos a ver 3 cosas importantes que yo les voy a mencionar después. La segunda cosa es entender que el Espíritu Santo vence el pecado. El tercero, examinarnos a nosotros mismos. Y el cuarto, que sería la última victoria, es cuando Cristo venga por su iglesia. Vamos al primer temita, que es tener comunión con Dios. Primera Juan 1, 6, 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa lo que leí fue 1 Juan 1, 6, 7. Hay 3 actividades que tenemos que hacer para estar relacionados con la comunión con Dios, pero siempre teniendo en cuenta que si andamos en luz, como Él está en luz, vamos a tener comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ven que para que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, entonces tenemos que cumplir con los requisitos anteriores, que es andar en luz, practicar la verdad y luego tener comunión unos con otros. Y entonces sí va a ser efectiva que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Ahora vayamos a las 3 actividades que tenemos que hacer para estar relacionados con la comunión con Dios. La primera cosa, estar en la casa de Jehová. Salmo 27:4. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir quiere decir tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Sabemos que una vez que estemos en el templo, en una reunión pues de asamblea, no podemos preguntar, pero para eso existen las células o los grupos pequeños de estudio, en donde ahí nosotros sí podemos inquirir, o sea, preguntar. Pero lo que sí es importante es que dice que estemos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Sabemos de que se nos vino un tiempo muy especial que prácticamente se tuvieron que cerrar las puertas de los templos. Pero ahora pues ya muchos pues han vuelto a lo que se llaman las reuniones presenciales. Sin embargo, posiblemente habemos personas que ya no regresamos a las presenciales precisamente por nuestra edad o porque, pues en el caso mío, ya me es difícil conducir vehículo a distancias más largas.
Entonces, yo, sí es cierto, sí sigo conduciendo, pero por acá cerca de mi casa. Bien, pero el Señor entiende las circunstancias de cada quien y en ese sentido creo que no hay problema. En lo primero, entonces, estar en la casa de Jehová. Lo segundo para estar en comunión con Dios es guardar los dichos, o sea, la palabra, como dice en el Salmo 119:11. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiere decir que el obedecer la palabra evita que pequemos, porque si nosotros conocemos la palabra, la tenemos que poner por obra. Si no, nos estamos engañando, como dice Santiago. Por ejemplo, si la palabra dice no mentir, no mintamos. Si dice no robar, no robemos. Dice el que antes lo hacía, que ahora no lo haga, dice la palabra. Y la tercera condición para estar en comunión con Dios es tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto lo encontramos en Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Y dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si se dan cuenta, nos está pidiendo en primer lugar que no estemos afanosos, sino que mejor presentemos nuestras peticiones, dice, con oración y ruego, y que también seamos agradecidos. Entonces ya cuando hagamos esto, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a venir sobre nosotros. Ahora, la segunda condición para poder tener victoria sobre el pecado es entender que el Espíritu Santo vence al pecado. Para eso vino el Espíritu Santo, que nos lo envió el mismo Señor Jesucristo, para que no estuviéramos solos, para que viniera el otro Consolador, para que nos enseñara. Entonces en Romanos 8:2 dice lo siguiente, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu es la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Veamos lo que dice Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es que en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces tenemos que tener en cuenta que de aquí se deduce que la clase de vida que produce la carne es contra el Espíritu. Y la clase de vida que produce el Espíritu es en contra de la carne. Entonces no se nos olvide que si somos salvos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y es el que nos ayuda a evitar que nosotros, y nos anuncia cuando nosotros pecamos o estamos por pecar, dice que el Espíritu Santo se contrista, se pone muy triste cuando nosotros no estamos cumpliendo con lo que dice la palabra. Muy bien. La tercera condición para tener victoria sobre el pecado es confesar el pecado a Dios. Fíjense, confesar el pecado a Dios. Es a Dios directamente al que nosotros confesamos nuestros pecados.
Primera Juan 9 nos dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión, pues también implica arrepentimiento y pedir perdón. Entonces vemos que es muy importante lo que dice Primera Juan 1:9. Dios espera que no pequemos. Eso es lo que Dios espera. Pero en su infinita misericordia, si pecamos, nos proporciona un abogado, nos provee un abogado. Y eso lo dice Primera Juan 2:1. Y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se dan cuenta? Nosotros pues tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Sin embargo, pues dice que Dios espera que no pequemos, pero como en nuestra vieja naturaleza que todavía tenemos, pues difícilmente, ¿verdad? Siempre, de alguna otra manera, intencionalmente o no, podemos pecar. Pero no se nos olvide que tenemos que recurrir al abogado que tenemos para que Él interceda por nosotros. En cuarto lugar, examinémonos a nosotros mismos para evitar la consecuencia del pecado. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 11, 31 y 32. 1 Corintios 11, 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros voluntariamente tenemos que confesar nuestros pecados. Entonces, eso es examinarnos a nosotros mismos, hacerlo voluntariamente. Dice que nuestro Padre Celestial nos disciplina por amor cuando nosotros estamos haciendo algo que a Él no le parece. Pero vamos a ver lo que dice Hebreos 12, del 5 al 7. Por favor, atención, porque este es un poquito largo, pero sí es muy importante que se lo lea. Y dice así: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso quiere decir de que no es que constantemente nos esté disciplinando. Él sabe en qué situaciones necesitamos ser disciplinados. Tiene que ser por algo que en realidad quiere Dios que de veras corrijamos. Y en el versículo 11 dice, siempre de Hebreos 12, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, tampoco, si en algún momento estamos siendo disciplinados, pues no lo tomemos a mal, porque el Señor lo está haciendo con amor y el resultado va a ser bueno, porque dice que va a dar fruto apacible de justicia. Y posiblemente nosotros ya no volvamos por otra disciplina. Tenemos que tratar de hacer lo mejor para no pecar, como ya les había leído. Eso es lo que Dios espera, que no pequemos. Y por último, quiero compartir lo siguiente para estar listos
para la última victoria. Como ya les dije, esto va a ser cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando esto suceda, van a haber dos eventos importantes que nos van a dar la victoria final. El primero es en 1 Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esa es nuestra condición actual. Ya somos hijos de Dios. Pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, o sea, cuando venga por nosotros, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Miren qué privilegio. Nosotros tenemos que estar listos para este acontecimiento para que de veras lleguemos a ser semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero para eso tenemos que subir. Y el otro acontecimiento está en Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Es cierto, ahorita nosotros nuestra ciudadanía terrenal es que somos guatemaltecos, pero esta es provisional. Pero nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Entonces por eso dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Por qué está hablando de un cuerpo de humillación que es el nuestro? Porque nosotros todavía tenemos la vieja naturaleza, que es la que nos incita al pecado. Pero Él lo que quiere es que esa humillación o ese cuerpo de humillación sea semejante al de Él, para que nosotros estemos disfrutando de todos los beneficios que tiene estar en la presencia del Señor. Muy bien, con esto concluyo. Pero quiero dejarles un consejo. Miren, al estudiar este contenido, es de esperarse que nos esforcemos por no pecar. Eso es lo que Dios también espera, para ser dignos de estar en alguno de los diferentes ministerios que hay en una congregación. Ustedes, el grupo que está, tienen una congregación. Posiblemente están o los están preparando para que estén en alguno de los ministerios. Entonces es muy importante que nosotros pues tratemos de ser dignos de merecer estar en un ministerio. Y para eso les voy a leer 1 Timoteo 1:12. 1 Timoteo 1:12. Primero se los voy a leer en Reina Valera, que es la Biblia que yo uso. 1 Timoteo 1:12. Y dice así, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Fíjense que dice, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Bien, pero en otra versión, que no sé cuál es porque no lo decía donde yo lo encontré, dice lo siguiente, y esta como que nos queda un poquito más clara porque dice, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio. Ven, está como más claro, ¿verdad? Tenemos que ser dignos de la confianza para ser llamados a su servicio.
y dice que Él nos fortalece. Él, miren, si nosotros cumplimos con la palabra, miren todo lo que implica esta lección, nos lleva a que nosotros verdaderamente, pues, no vamos a ser perfectos, definitivamente no. No vamos a decir que nunca pecamos porque también vimos que no es cierto, pero sí esforzarnos, ¿verdad? Pedir la fortaleza del Señor para ser dignos de confianza, llamándonos a su servicio. Muy bien, con esto pues termino esta lección y yo espero pues que su contenido nos ayude bastante. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la siguiente lección. Hasta pronto.